Y esta apreciación que ha tenido el peso, no es que el peso sea la única moneda que se ha estado apreciando respecto al dólar, y más bien podríamos pensar que el dólar se está depreciando, ¿no? Hay un índice que mide la apreciación o depreciación del dólar respecto a distintas divisas, y ese ha venido disminuyendo en todo lo que va del año. Momento Económico. Temporada 3. Es un podcast del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Análisis de la actualidad económica de México y el mundo. Hola, soy César Salazar y hoy vamos a charlar con el doctor César Duarte, investigador en el Instituto de Investigaciones Económicas aquí de la UNAM, experto en temas financieros. César, te agradezco mucho que hayas aceptado charlar con nosotros en esta ocasión. Muchas gracias por la invitación, encantado de participar en el podcast. Perfecto. Pues el tema que queremos tratar hoy, o que vamos a tratar hoy, es el de tipo de cambio, ¿no? El tipo de cambio es un precio que está, como lo hemos comentado, en el inconsciente de los mexicanos. Yo creo que hay dos precios que están siempre girando en torno a las charlas de cualquier nivel. Yo creo que el primero es el precio de la gasolina, ¿no? Sí, sí. Y el otro es el tipo de cambio. En los programas de radio, en los noticieros, sin importar que sea una sección financiera, el tipo de cambio es lo que siempre se observa. Yo quiero iniciar esta charla preguntándote, ¿qué es el tipo de cambio y por qué es tan relevante? ¿Por qué lo presumen los gobernantes, sobre todo en los últimos años, la apreciación, la fortaleza del peso? ¿Qué es y por qué consideras que es relevante? Bueno, el tipo de cambio es, digamos, un precio, ¿no? Pero es un precio un poco sui generis, porque es como el precio del dinero, por decirlo así, ¿no? O sea, es el precio que tiene la moneda de un país respecto a la moneda de otro país, ¿no? El más relevante para nosotros es el tipo de cambio peso-dólar, ¿no? Pero en realidad hay tipo de cambio peso-euro, y hay tipo de cambio peso-yen y peso-yuan, y con cualquier moneda existe una relación, ¿no? Entonces, digamos que básicamente es eso, ¿no? ¿Cuánto te cuesta obtener una moneda de un país distinto al tuyo con tu propia moneda, ¿no? Entonces, al partir de ahí se ve como un indicador del valor de la moneda, ¿no? De qué tan fuerte es la moneda en los mercados internacionales. Eh, y curiosamente sí, en México tenemos como muy presente cuál es el valor del tipo de cambio, ¿no? E incluso se vuelve un resultado que se presume en la política, ¿no? Como bien dices. Eh, yo eso lo atribuiría un poco a una especie de estrés postraumático que tenemos, ¿no? En, Sí, sí, en, sí. en la economía mexicana, ¿no? Porque desde los 80 el tipo de cambio se convirtió en una variable muy importante, ¿no? Y donde cualquier movimiento brusco del tipo de cambio venía acompañado de una crisis, ¿no? Entonces, yo siento que es algo que quedó de ahí. O sea, mis papás me comentan que cuando iban en la escuela, en la primaria, una de las cosas que tenías que memorizar era el tipo de cambio, ¿no? O sea, porque era fijo, se mantenía estable durante así años y años y años, ¿no? Pero a partir de los 70 eso empieza a cambiar. En los 80 vienen los cambios acompañados de crisis, y la del 94, que fue la última muy fuerte, ¿no? Dejó como esa idea de que una devaluación en el tipo de cambio inmediatamente genera crisis, genera inflación, genera inestabilidad, ¿no? Y creo que eso explica por qué los gobiernos a partir de entonces usan al tipo de cambio como una variable con fines políticos, ¿no? Y ahora es lo que ha ocurrido, ¿no? Se ha apreciado mucho, bueno, relativamente mucho, ¿no? En los últimos años, y eso se vende como una muestra de que la economía mexicana es fuerte, de que la economía mexicana está sólida. En realidad, las implicaciones de eso no es que sea necesariamente cierto eso, ¿no? Porque el tipo de cambio, los movimientos, tanto hacia arriba como hacia abajo, benefician a algunos y perjudican a otros, ¿no? Entonces todo depende de quién desde qué perspectiva lo estemos mirando, ¿no? Sí, ahora que lo mencionabas, por supuesto, siempre estamos o estábamos acostumbrados a que los movimientos bruscos eran hacia arriba, hacia la devaluación, hacia que tuviéramos que dar más pesos por cada dólar, ¿no? Venía una devaluación, una depreciación y entonces una crisis de magnitudes importantes. Ahora ha cambiado eso.
un poco, ¿no? O sea, si nos remitimos hacia cómo inició el tipo de cambio con la administración de Andrés Manuel López Obrador, cómo está ahora, cómo cerró con su administración, lo que hemos tenido es una apreciación, es decir, Ujú, menos pesos por cada dólar, y además una apreciación importante. ujú. A lo que quiero ir con la pregunta es, ¿qué ha cambiado en los últimos años? Que el tipo de cambio ya no se comporta como se comportaba antes, pero además ya no reacciona como reaccionaba antes. Y un ejemplo es, digamos, antes, en el 2014, me parece es el último gran ejemplo de esto, solo con anunciar la Reserva Federal que iba a comenzar su proceso de normalización monetaria. En ese momento el tipo de cambio se devaluó, los precios de productos internacionales cayeron, ¿no? Hubo un movimiento de reservas importante, pero ahora ya esto no se da. O sea, lo que ha pasado en los mercados internacionales es que ha habido, no obstante una relativamente alta tasa de interés en Estados Unidos, un debilitamiento del dólar y una apreciación de casi todas las monedas, incluyendo al peso, ¿no? Ujú. Incluyendo al peso. Entonces, ¿qué ha cambiado institucionalmente? Que ahora, o sea, ¿qué factores internos, externos juegan actualmente en la forma en la que se determina ese precio entre cuántos pesos tenemos que dar por cada dólar? Digamos que es una gran pregunta, ¿no? Lo que siempre se dice cuando son preguntas difíciles, ¿no? Pero digamos, eso tendríamos que responderlo partiendo de cuáles son los determinantes del tipo de cambio, ¿no? Como dijimos, es un precio y como cualquier precio se determina por oferta y demanda. Oferta y demanda de pesos, oferta y demanda de dólares, ¿no? Eh, Cuando estás en la escuela, en la licenciatura, te enseñan que el tipo de cambio depende de las exportaciones, las importaciones, ¿no? Básicamente el comercio internacional. Eh, pero lo que hemos visto en los años recientes es que, aunque esas siguen siendo variables importantes, ¿no? En la determinación del tipo de cambio, parece que los movimientos, sobre todo de corto plazo, responden más bien a la oferta y demanda de dólares, pero para flujos de capital especulativo, digámoslo así, para flujos de capital que realizan inversiones no precisamente físicas, ¿no? Sino que compran acciones, que compran bonos, etcétera. Y de ahí que responda mucho a la variable que tú mencionabas, ¿no? Por ejemplo, la tasa de interés que se fija en Estados Unidos, ¿no? Cuando la tasa de interés que fija el Banco Central en Estados Unidos sube, eso quiere decir que uno puede obtener mayores rendimientos invirtiendo su dinero digamos, en Estados Unidos, Y ¿no? además sin riesgo. Exacto, con un riesgo muy bajo, ¿no? Porque además Estados Unidos tiene esta capacidad de emitir la moneda hegemónica, ¿no? La que se usa para todas las transacciones internacionales. Este, entonces, digamos que los flujos responden a eso, ¿no? Buscando mayores rendimientos y además son capitales que se pueden mover muy fácilmente, ¿no? O sea, ahorita desde el celular uno puede decir, no, pues ahora desinvierto de bonos del Tesoro de Estados Unidos y 2 minutos después ese dinero ya lo invertí en CETES del gobierno de México, ¿no? Eh, entonces, digamos que eso intuitivamente nos haría pensar que entonces los movimientos son mucho más bruscos, ¿no? Porque el capital se puede mover mucho más rápido. Lo curioso es que ha pasado lo contrario, ¿no? Como tú bien mencionas, o sea, como que parece que se han estabilizado y los movimientos tienden a ser más tenues. Yo pienso que lo que ha pasado en el caso de México tiene que ver con dos fenómenos. Uno tiene que ver con la, digamos, consolidación de estas cadenas globales de valor, donde las exportaciones y las importaciones son más planificadas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, tenemos la industria automotriz que importa gran parte de sus insumos y que exporta prácticamente todo lo que produce, pero eso es algo que se planea desde meses o años antes, ¿no? O sea, se sabe más o menos cuántos automóviles se van a exportar en diciembre del 2025, ¿no? O sea, ahorita ya se sabe o se tiene una estimación bastante cercana a eso. Entonces se tiene claro cuántas divisas se van a necesitar para hacer esas transacciones, ¿no? Eh, y lo que pasa con los flujos de capitales creo que tiene que ver con con un acercamiento que tiene la política monetaria en México, ¿no?
que básicamente se ha dedicado a responder a lo que ocurre con la política monetaria en Estados Unidos, y los inversionistas saben eso, ¿no? O sea, si el Banco Central de Estados Unidos decide que va a disminuir su tasa de interés, lo más probable, así con un alto grado de probabilidad, es que la tasa de interés en México disminuya también, ¿no? Entonces, digamos que incluso en cambios bruscos que pueda tener la política monetaria en Estados Unidos, lo más probable es que el Banco de México responda con cambios bruscos, y la brecha entre las dos tasas de interés, ¿no? La tasa de interés en México siempre es más alta que la de Estados Unidos por el factor del riesgo. Es más riesgoso invertir en México que en Estados Unidos, y eso se paga más, digámoslo así. Digamos que la brecha, si uno analiza cómo se ha comportado esa brecha, la diferencia entre ambas tasas de interés es prácticamente estable, ¿no? O sea, se ha movido, a veces se hace más amplia, a veces se disminuye, pero se mueve en un rango más o menos estable. Entonces yo pienso que esa es una de las razones o uno de los motivos por los cuales este movimiento en los tipos de cambio se ha ido estabilizando, ¿no? Y que ya no hemos enfrentado estos movimientos tan bruscos. Incluso la apreciación de los años recientes, pues ha sido de a poquito, ¿no? O sea, no fue como antes, de que de repente en un par de meses había una devaluación del 20%, del 30%, ¿no? La apreciación que hubo en el sexenio de López Obrador fue como más o menos paulatina, ¿no? De a poquito iba bajando el precio del dólar, iba bajando, ¿no? Y también la depreciación que hubo durante ese sexenio también fue así, ¿no? Como muy escalonada, ¿no? Ya no fueron estos grandes movimientos bruscos. Sí, aquí me llama la atención dos cosas. Me parece muy interesante lo que dices. Me llama la atención esta parte del riesgo, ¿no? Que a lo mejor habría que, digamos, comprenderlo en términos de, em, si hay un tenedor, o sea, digamos, ¿a quién le importan los movimientos del tipo de cambio? A pesar de que es un precio que está en el inconsciente de todos los mexicanos, pues la verdad es que a los grandes inversionistas son en particular a los que les interesa mucho este precio, ya sea que hagan movimientos, digamos, de divisas porque compran insumos o están vinculados a esta parte del comercio internacional, o porque, como tú bien dices, bueno, hacen movimientos financieros, ¿no? Entonces, el riesgo va en que, digamos, para un tenedor de riqueza, para un inversionista de alto nivel, tener su dinero en dólares le garantiza que cierto, digamos, hay garantía sobre su riqueza, porque justamente el peso puede devaluarse de un momento a otro, como sí ha ocurrido. O sea, bien dices, bueno, son escalonados, pero los movimientos bruscos se pueden mantener allí, no sabes lo que puede pasar mañana, hay una guerra, y además que estamos en un elemento geopolítico interesante, ¿no? Pero el punto del riesgo es cómo los tenedores de riqueza aseguran esa riqueza. Entonces, aquí va la pregunta. Entonces, digamos, factores internos explican muy poco de esta apreciación del tipo de cambio. O sea, el hecho de que los gobiernos se vanaglorien, ¿no? de la apreciación, pues podría no tener mucho sentido. Y más bien estaríamos pensando que el tipo de cambio, los movimientos que tiene hoy la debilidad del dólar, obedecen más a un juego de especulación financiera en el mercado internacional, en el cual, pues, lo que se está priorizando es la ganancia del capital financiero, de estas personas que tienen esta gran capacidad de mover flujos de capital y todo. Pero, digamos, pasamos por hablando de riesgos y de esta necesidad de garantizar la rentabilidad del sector financiero, pero pasamos por un episodio recientemente donde 3 bancos son acusados de lavado de dinero. Viene la acusación desde Estados Unidos, hay una intervención por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Se especuló mucho de, bueno, qué tanto estos 3 bancos están aislados del resto del sistema financiero mexicano. Y a unas semanas, a unos meses, no pasó tampoco nada. O sea, parecería que el riesgo fue mínimo. O sea, no hubo ningún tema ahí, digamos, que llamara a que el tipo de cambio se devaluara un poco. Las instituciones financieras parece que van a cambiar de nombre y se acabó el problema. ¿Qué opinas? O sea, ¿hay una explicación lógica? O sea, desde tu perspectiva. Es un fenómeno, o sea,
como que nos llama mucho la atención a los economistas porque, como dices, estábamos acostumbrados a que cualquier escándalo de este tipo, ¿no? Generaba movimientos prácticamente inmediatos, ¿no? Y fuertes. Em, yo, digamos, tengo dos hipótesis ahí. Una tiene que ver con el tamaño de las instituciones, ¿no? O sea, son instituciones, digamos, medianas en el sistema financiero mexicano. Y el sistema financiero mexicano se caracteriza por ser muy desigual, ¿no? O sea, tienes estos bancos gigantescos, ¿no? Que son filiales de bancos globales, ¿no? Como BBVA, ¿no? Bueno, Citi ya no, porque ya se vendió Banamex, ¿no? Pero digamos, son estas instituciones muy grandes, ¿no? Y los que le siguen son muy pequeños en comparación, ¿no? Entonces, digamos, la posibilidad de que lo que ocurra con estas instituciones afecten sí al sistema financiero mexicano suele ser poca, porque además cuando los grados de exposición son altos, eso se sabe inmediatamente, ¿no? O sea, cuando hay lo que pasó hace un par de años con la crisis bancaria en Estados Unidos, que eran bancos también relativamente pequeños, la reacción de los bancos grandes nos dijo que había un alto grado de exposición, ¿no? O sea, realmente había una preocupación en el sistema financiero estadounidense con qué podía pasar y eso no pasó en el caso mexicano, ¿no? Entonces, yo pensaría que eso sería una parte de la explicación. Creo que la otra parte de la explicación tiene que ver con algo que a lo mejor suena un poco cínico, ¿no? Pero que también es algo que los inversionistas tienen que considerar o consideran, eh, que tiene que ver con que a lo mejor la noticia no les sorprendió, ¿no? O sea, en el sentido de que sabemos los problemas que se tiene en México con el crimen organizado, no es el primer escándalo de una institución financiera en México vinculada al crimen organizado y la vez pasada que fue con HSBC era un banco mucho más importante, ¿no? Y a lo mejor para los inversionistas era un riesgo que ya tenían descontado, ¿no? O sea, que sabían que podía llegar a pasar, en cualquier momento va a ocurrir y a lo mejor vuelve a ocurrir el próximo año o en 2 años o en 3 años, pero operan con ese riesgo, ¿no? Y llama la atención que fenómenos como este no muevan el tipo de cambio, pero que hace unos meses los movimientos del tipo de cambio, la mayoría de los analistas lo explicaban por lo que estaba pasando con la discusión de la reforma judicial, ¿no? Que pareciera entonces cuál es la prioridad de los inversionistas, ¿no? O sea, en qué se están fijando y qué no se están fijando, ¿no? Y eso también nos habla un poco de que muchas veces tratamos de entender estos fenómenos con variables económicas complejas, hacemos estimaciones, ¿no? Modelos econométricos, hablamos como economistas, ¿no? De este tipo de cosas, y resulta que los inversionistas están preocupados porque se está reformando el sistema judicial, ¿no? Por una variable política, ¿no? Y que a lo mejor ahí ellos sí sentían más amenazadas sus posibles ganancias, ¿no? Ante un cambio en el sistema judicial en México en el cual no estaban seguros de cómo iba a funcionar y qué es lo que realmente iba a pasar, ¿no? Sí, sí, que podría implicar más bien mermas sobre sus beneficios, ¿no? Exactamente, ¿no? O sea, si los juicios sobre impuestos, sobre Ujú. derechos de propiedad, ¿no? Eso es a lo que finalmente piensas que podía mover la incertidumbre respecto como un factor interno. Pero Ujú. pues se desechó y parece que ya no pasó nada, ¿no? Sí, como que se dieron cuenta que tal vez lo que temían no iba a pasar, ¿no? Y regresó la tendencia, ¿no? O sea, el peso se recuperó, ¿no? Y volvió otra vez a bajar el dólar. Entonces, eso lo que nos indica es que, pues al final depende de la percepción que tienen los inversionistas del riesgo. O sea, no solo es el riesgo per se, sino la percepción que tienen los inversionistas sobre el riesgo. O sea, cómo creen ellos eh, que se va a comportar ese riesgo en el que están incurriendo al invertir en una economía como la mexicana, ¿no? Claro. Bueno, ya para ir cerrando la charla y pensando un poco en esta idea de que los economistas nos gusta hacer mucho futurismo, ¿no? ¿Cuáles son tus perspectivas? ¿Cómo piensas que va a cerrar el tipo de cambio? Si se mantendrá en este camino, en este proceso de estabilidad o incluso de un poco más de apreciación. Ujú. Y digamos, ¿qué factores tú observas que sí podrían llevar a que el tipo de cambio se pudiera depreciar en los siguientes meses? O sé que es muy difícil porque la incertidumbre estamos en un mundo complejo, ¿no?
Pero, digamos, ¿cuál es tu perspectiva y los factores digamos, que tú vislumbras sobre el tipo de cambio? Ujú. Justo ayer estaba leyendo los criterios de política económica que acaban de salir, ¿no? Ajá. Y ahí lo que se espera es que el tipo de cambio cierre alrededor de 20, ¿no? O sea, y eso me llamó la atención porque, digamos, el gobierno espera, digamos, una depreciación en los siguientes meses, ¿no? Yo creo que más bien la tendencia va a ser, yo creo que se va a mantener donde está, ¿no? O a lo mejor se deprecia un poco, a lo mejor se aprecia un poco, pero no creo que se mueva mucho. Porque lo que también hay que tener en consideración es que el tipo de cambio peso-dólar, digamos, se mueve en respuesta a lo que ocurre con los pesos, pero también a lo que ocurre con los dólares, ¿no? Y esta apreciación que ha tenido el peso, no es que el peso sea la única moneda que se ha estado apreciando respecto al dólar, y más bien podríamos pensar que el dólar se está depreciando, ¿no? Hay un índice que mide la apreciación o depreciación del dólar respecto a distintas divisas, y ese ha venido disminuyendo en todo lo que va del año, ¿no? Entonces yo esperaría que se mantenga y si acaso se aprecie un poco más el peso, es decir, que el dólar siga bajando un poquito, ¿no? Y ahí creo que eso se explica sobre todo por lo que está pasando en Estados Unidos, ¿no? O sea, por las políticas comerciales, económicas que está implementando la presidencia de Trump, y también las que no está implementando, pero dice que va a implementar, ¿no? Sí, las amenazas que mueven más al mercado en un momento determinado. Exacto, ¿no? Y no parece que eso vaya a cambiar, ¿no? En el corto plazo, ¿no? Entonces, hay margen para que el Banco de México siga reduciendo la tasa de interés, siga disminuyendo la brecha digamos, entre la tasa de interés objetivo de la Reserva Federal, la tasa de interés objetivo del Banco de México. Se espera, se han dicho que se esperan al menos otras 2 reducciones de 1/4 de punto de la tasa objetivo del Banco de México, pero la reducen y de todos modos el tipo de cambio se aprecia, que era algo que decíamos, ¿no? Esto no ocurría, al menos no nos lo enseñaron así en la escuela. Exacto. Ya tenemos otro marco institucional completamente. Sí. Pero hay entonces un camino que puede andar todavía el Banco de México para reducir, incluso ahora que mencionaba los criterios generales de política económica, para reducir el costo financiero, ¿no? Que me parece que es ahí donde es lo interesante o lo importante de la tasa de interés del Banco de México. Sí, y además que, digamos, las presiones inflacionarias que incluso a principios de año se hablaba de eso como consecuencia de los aranceles, ¿no? Que se iba a generar inflación y tal. Lo que se ha demostrado es que en realidad están disminuyendo las expectativas de inflación, ¿no? Ahora en los criterios se hablaba de que por primera vez en muchos años la inflación está cerca del objetivo de inflación en México, ¿no? Y entonces eso, como dices, le permitiría al Banco de México seguir disminuyendo esa tasa de interés y aprovechando esa coyuntura internacional. Ahora, eso puede cambiar de la noche a la mañana, ¿no? Y lo que decimos con lo que está haciendo Trump, eso es incluso menos sorprendente, ¿no? Si de repente avisa mañana que otra vez los aranceles para México y que los va a subir a no sé cuánto y ahora sí lo hace, ¿no? Entonces eso sí podría modificar de manera importante las expectativas sobre ganancias y sobre el tipo de cambio, ¿no? Y también se viene la renegociación del TEMEC y eso va a ser muy importante para lo que pase con el tipo de cambio. Sí, eso me parece que tendremos que tratarlo en otro momento económico, porque justo la incertidumbre que genera desde Estados Unidos impacta tanto en la parte financiera como en la parte real de la economía real, ¿no? Bueno, César, te agradezco mucho que hayas estado aquí platicando con nosotros y les agradezco a todos los que nos escuchan su atención y nos escuchamos en el siguiente momento económico. Momento Económico, el podcast. Es dirigido y producido por el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Dirección ejecutiva, José Manuel Márquez. Dirección académica, César Salazar y Mildred Espíndola. Dirección técnica, Victoria Jiménez. Producción técnica, Eduardo Martínez. En las voces de entrada y salida, Hanna Posadas y Eduardo Martínez.
Las opiniones expresadas en este podcast son responsabilidad exclusiva de quienes las emiten y no reflejan necesariamente la postura del UNAM. Reserva de derechos al uso exclusivo del título en trámite.